Unos segundos bastan para torcer el rumbo de una vida. Un crujido mal interpretado, una sombra tras la ventana, un susurro que no debería existir. Aquella noche, en la soledad polvorienta de la llanura, el granjero Andrés Valdivia creyó oír el maullido de un gato salvaje, pero lo que realmente vibró en el aire fue un ruego apagado que nadie más se atrevía a escuchar. Dentro de su pecho retumbó algo ancestral, la certeza de que un alma clamaba auxilio. Y como si la noche misma le hubiera dictado una orden, se puso la chaqueta, aseguró la hebilla del cinto y dejó que el reflejo de la luna guiara sus pasos hacia lo desconocido. Andrés era un hombre sencillo, curtido por la intemperie y las derrotas. Su vida entera se resumía en ordeñar, sembrar y arreglar cercas, con la única compañía de un viejo caballo tordillo y el silencio infinito de los barbechos. Desde que enterró a su madre, el rancho Los Arrayanes estaba condenado al murmullo de los álamos. Sin embargo, aquella noche nada sonaba como siempre. Las chicharras callaron, el viento se arremolinó en giros sin sentido, y en el horizonte se recortaba la silueta de la hacienda, el Palomar, dominio incuestionable del coronel Lorenzo Santa Cruz, un hombre cuya fama de crueldad helaba la sangre hasta de los bandidos que merodeaban el terraplén del norte. Andrés había jurado no cruzar nunca el arroyo que marcaba el límite con las tierras del coronel. Allí empezaba un imperio regido por la ley del miedo, capataces armados, fosos para el ganado, y rumores de un sótano donde los gritos se apagaban para siempre. «Deja que el mal pertenezca a quien lo cultiva», le dijo una vez su madre cuando era niño. Pero el ruego nocturno había atravesado esa frontera invisible y ahora quemaba su conciencia. A la luz mortecina, divisó un haz tenue que se encendía y se apagaba al otro lado de la arboleda. Era un candil movido a trompicones, como si una mano temblorosa lo bamboleara. El granjero no dudó, espoleó al tordillo, cruzó el arroyo de un salto y tragó la vergonzosa punzada que le taladró el estómago. Cada tabla del puente crujió como si fuera el eco de los pecados que se acumulaban en aquellos confines. Se internó por el sendero de eucaliptos que conducía al casco principal de El Palomar. Aunque la propiedad parecía dormida, algo olía a pólvora recientemente apagada y a sudor rancio. El candil se detuvo tras un muro lateral. Luego desapareció. Entonces ocurrió. Un quejido desgarrador surgió de la oscuridad. La voz de una mujer joven sofocada por un trapo o un nudo demasiado apretado. El caballo relinchó y pugnó por dar la vuelta, pero Andrés lo frenó. El cerrojo de una escopeta resonó cerca, asegurado de nuevo por manos responsables de la brutalidad. Todo se quedó en silencio, como cuando la llanura se prepara para un relámpago. Fue entonces cuando la vio. Una figura menuda, cubierta de harapos, se arrastraba desde la sombra de un galpón hacia la hierba húmeda, aferrada a un candil ya extinguido. Andrés desmontó y acercó la llama de un fósforo. Los rasgos de la muchacha se revelaron como un golpe de puñal, labios resecos, ojos enormes bordeados por moretones y el destello de un miedo tan antiguo que parecía ajeno a la época. Tenía las manos atadas con una soga que le había rasgado la piel. Sin embargo, los primeros sonidos que escaparon de su boca no fueron súplicas para ella, sino para 3 niñas apiñadas junto a la puerta del granero. Niñas que apenas se distinguían, cubiertas por mantas pestilentes, las muñecas sujetas con la misma cuerda. «Por favor», gimió la joven, «sálvelas primero. Yo puedo resistir». El granjero sintió que las palabras le fallaban. Respondió con la mirada, prometiendo que ninguna quedaría atrás. Se agachó para cortar las ataduras usando la hoja mellada de su navaja. La cuerda crujió y la piel resolló al recuperar la libertad. En ese instante, otro estrépito metálico retumbó al interior de la casa. Ruletas girando, casquillos sonando. El coronel tenía relojes de oro, retratos importados, armaduras que no lucía, pero su verdadero orgullo era la colección de rifles Winchester que guardaba en la biblioteca. Andrés se maldijo. Cualquier movimiento en falso podría sellar un destino fatal para 5 vidas. Pero abandonar no era opción. Con un gesto urgente indicó a la joven, de cabello castaño empolvado de lodo, que ayudara a las pequeñas a montar el caballo. 2 se llamaban Marisol y Jimena.
La tercera, Amalia, apenas susurró su nombre antes de desplomarse. Fiebre alta, piel ardiente y un hilo de sangre seco bajo la nariz. La joven apretó los dientes, sostuvo el cuerpo lánguido y, con esfuerzo digno de una fiera herida, subió a Amalia a la silla, apoyándola contra el tronco robusto del caballo. Una vez las niñas estuvieron aseguradas, el granjero se quitó el poncho y lo lanzó a la joven para cubrirle los hombros tronchados por los golpes. «Sujétalas y no sueltes las riendas pase lo que pase», le advirtió. Ella asintió, pero en sus ojos había una pregunta muda. ¿Cómo pensaba él detener lo inevitable? Con paso felino, Andrés se dirigió a la parte trasera de la casa. Recordaba los mapas que su madre le enseñó cuando él apenas vestía pantalones cortos. Las haciendas antiguas se construían en torno a un patio interior. Bastaba encontrar la cocina o la despensa para llegar al corazón sin atravesar la puerta principal. Ahora, sin embargo, se arriesgaba a irrumpir en una guarida donde había más trampas que puertas. Empujó una ventana batiente y se deslizó, cuidando que las bisagras no protestaran. Dentro, un corredor empapelado con flores marchitas se extendía hasta la sala de trofeos. Sobre la pared colgaban cráneos de venado, rifles de caza y charreteras militares envejecidas. La luna se colaba por un tragaluz, delineando de plata los contornos. Sobre la mesa central descansaba un decantador de brandy y un revólver Colt, girado como si quien lo hubiese apoyado necesitara alcanzarlo con prisa. Había un vaso medio vacío, aún tibio, y un leve olor a tabaco negro impregnaba los tapizados. En un arranque de audacia, Andrés desenfundó la Colt y la sostuvo con manos acostumbradas al arado, no a las armas. Fue cuando el suelo crujió a su espalda. El coronel, corpulento, con bigotes recortados y el chaleco abotonado a medias, apareció sujetando una lámpara de aceite. El fulgor amarillento dibujó un rictus avieso. «No todos los ratones saben cuándo la trampa se cierra», dijo el coronel, voz grave, modulada por años de mando. «¿Vienes por curiosidad o por valentía, muchacho?» Andrés alzó la Colt. «Vengo por justicia». La risa del coronel resonó, seca como un hueso astillado. «Justicia. La justicia es una dama con la que bailo cada noche, y siempre termino pisándole la falda». Terminadas las cortesías, se abalanzó con un látigo corto que llevaba enrollado en la muñeca. Andrés disparó, pero la bala se incrustó en un busto de mármol. El revólver se le resbaló. El coronel lo golpeó con el mango del látigo y el granjero cayó sobre una alfombra persa. Un segundo disparo tronó, esta vez del Winchester que empuñaba un capataz en el umbral. El tiro perforó el candelabro, haciendo añicos los cristales, y la sala se colmó de chispas incandescentes. Andrés rodó, se cubrió con la alfombra y alcanzó la mesa. De un manotazo, volcó el decantador, cuyo derrame prendió en llamas el tapete. La llamarada creó un muro anaranjado entre él y el coronel. Aprovechando la confusión, agarró un rifle antiguo de la pared y repelió al capataz con la culata. En medio del vómito de humo, derribó un quinqué que, al estrellarse, escupió aceite ardiente sobre las cortinas. La mansión, antaño símbolo de poder, empezaba a arder como un monstruo de madera vieja. Mientras, en el patio, la joven apretaba a las niñas contra su pecho. Sus labios murmuraban plegarias entrecortadas. El caballo, inquieto, pateaba la tierra deseando huir, pero ella aún veía la silueta del granjero tras la ventana iluminada por la hoguera incipiente. De repente, un disparo reventó un farol y la bala silbó a centímetros de su oreja. Se giró. 2 hombres armados corrían desde los establos, inundados de humo. Lo único entre ellas y la muerte era el tordillo y la decisión de actuar. Con un gesto feroz, la joven se encaramó a la silla detrás de las niñas, alzó el látigo del paquete de correas y lo sacudió en el aire. El caballo pareció entender que su misión era prolongar la vida de las pequeñas. Relinchó y arrancó a galope, esquivando balas que levantaban cascotes del empedrado. Detrás, la construida majestad del palomar se resquebrajaba. Llamas rojas trepaban a los aleros y devoraban las vigas como si cada crujido fuera la confesión de un secreto ignominioso. Dentro, Andrés se deslizaba entre cortinas incendiadas,
guiado por la memoria del pasillo que había visto minutos antes. Tenía la camisa chamuscada, un zumbido agudo en los oídos y la certeza de que, si salía vivo, su destino ya no le pertenecería. El coronel bramaba órdenes entre estertores de tos. Su voz se confundía con el estallido de botellas de licor que reventaban por el calor. «No saldrás de aquí, malnacido», rugió. «Te juro que tu pellejo adornará mi portón». Andrés no respondió. Se lanzaba hacia la parte trasera, donde intuía una puerta de servicio. Tropezó con una mesita auxiliar. Se cortó la palma en un filo de vidrio, pero alcanzó el picaporte. Cruzó al exterior jadeando y se vio rodeado de penumbra y brasas que caían como lluvia malévola. El establo más cercano empezó a rugir. Los caballos, enloquecidos, golpeaban tablones para escapar. Sin dudarlo, Andrés abrió las trancas, dejó que las bestias irrumpieran en la noche y se perdió entre ellas para confundir a los perseguidores. A 200 metros, bajo la sombra protectora de un viejo álamo, la joven detenía al tordillo. El camino hacia los arrayanes era largo y hostil, pero las pequeñas apenas podían sostenerse. Marisol lloraba sin que le brotaran lágrimas. Jimena tartamudeaba una canción de cuna. Amalia deliraba llamando a su madre. La joven apretó la herida sangrante de su muñeca y miró al rancho en llamas. Sabía que el grandote que les había brindado auxilio todavía estaba allí dentro, enfrentando demonios reales, no de leyendas. No se permitió dudar. Deslizó a Jimena a la grupa y dio media vuelta con la intención de regresar. Entonces escuchó un silbido familiar, un código corto que Andrés había improvisado minutos antes para avisar de su posición. 3 notas ascendentes y una descendente. La joven respondió con la misma secuencia, golpeando el costillar del caballo con el talón. Segundos después, entre el resplandor anaranjado, apareció la figura tambaleante de Andrés, cubierto de hollín, con las cejas chamuscadas y una mirada que alternaba alivio y urgencia. «¡Monten las 3!», gritó. «No hay tiempo. El coronel traerá refuerzos». Pero lo imprevisible ocurrió. Otra explosión, quizás de la reserva de pólvora que el coronel guardaba para las cacerías, sacudió la estructura. Una viga incendiada voló por los aires y aterrizó a pocos pasos del caballo, dispersando chispas. El animal se encabritó y las niñas cayeron sobre la hierba. El miedo se convirtió en caos. Andrés corrió para alzar a Amalia, la más débil, mientras la joven empujaba a las otras 2 hacia el arroyo. Con un estruendo de cascos, un caballo negro surgió del humo, montado por el coronel Santa Cruz, el rostro tiznado, los ojos desorbitados. Empuñaba un rifle de repetición y su voz retumbó, llenando el claro. «Ni uno solo de ustedes saldrá con vida». El granjero, con Amalia en brazos, retrocedió. Las niñas gritaban. La joven interponía su cuerpo entre el coronel y ellas, los puños apretados como garras. Todo pareció congelarse. La noche, hace un momento muda testigo, contuvo el aliento. Entonces, una criatura pequeña que nadie esperaba cambió el curso de la historia. Un potrillo que había escapado del establo se atravesó, asustado, entre el coronel y sus presas. El coronel tiró del freno. El caballo negro se levantó y el rifle quedó apuntando al cielo. El estampido sobresaltó a las lechuzas. El coronel perdió el control y se precipitó al suelo, donde una llamarada escapada de la mansión trepó por sus botas empapadas en brandy. No hubo tiempo de comprobar si el fuego reclamó su carne o solo su orgullo. Andrés gritó a la joven que cogiera a Marisol y Jimena. Él cargó a Amalia. Cruzaron el arroyo, buscando las cañas altas para ocultarse. Detrás, la hacienda ardía como un pecado que finalmente encuentra penitencia. El coronel gritaba improperios que el viento deshilachaba en pedazos. Tras media hora de correr entre jarillas y espinillos, llegaron a un claro donde la luz de la luna bañaba un molino en ruinas. Allí se detuvieron, exhaustos. Las niñas se derrumbaron sobre la hierba húmeda. La joven cayó de rodillas y soltó un sollozo que llevaba años atascado en su pecho. Andrés, con los brazos temblando, depositó a Amalia sobre su poncho. La tocó. Hervía en fiebre. Con voz ronca preguntó: «¿Cómo te llamas?» «Isabel», respondió ella, sin fuerzas para sonreír. «Y ellas son mis hermanas, aunque no de sangre. Nos tomaron del mismo orfanato».
Andrés asintió, comprendiendo más de lo que ella pudo explicar. «Yo soy Andrés Valdivia. Los Arrayanes queda rumbo este. Allí habrá cobijo». Isabel inclinó la cabeza en señal de gratitud. Pero la paz no tardó en fracturarse. Un clamor lejano de perros anunció la cacería que se aproximaba. Los hombres del coronel no tardarían en rastrear huellas de cascos y ceniza. Amalia deliraba. Patricia balbuceaba su canción rota, y Marisol apretaba el borde de la falda, petrificada. «No llegaremos a tu rancho antes del amanecer», murmuró Isabel. «Amalia no resistirá otra sacudida a caballo». Andrés miró a la pequeña y alzó los ojos al molino. Dentro, los restos de la maquinaria ofrecían un escondite precario, pero mejor que el descampado. Ayudó a las niñas a acomodarse bajo las aspas caídas, cubriéndolas con sacos de arpillera. Isabel arrancó la manga de su blusa para improvisar una compresa que humedeció con agua del arroyo. Le temblaban las manos, pero su determinación era férrea. «Mañana no bastará con alejarnos», dijo el granjero. «El coronel querrá venganza. No se detendrá hasta vernos colgados». Isabel alzó la mirada, reflejando el débil resplandor que aún danzaba en el horizonte. «Si ese hombre teme algo, es la vergüenza. No soportará que el pueblo sepa lo que oculta en su hacienda. Debemos contarlo todo». Andrés apretó la mandíbula. La ley de la pradera era implacable. La palabra de un pobre granjero y una mujer sin apellido valía menos que $1 desgarrado. Pero aquellas niñas atadas como animales eran una verdad imposible de silenciar. Si el coronel conseguía borrarla, nadie volvería a atreverse a desafiarlo jamás. Del bolsillo interior de su chaqueta, el granjero sacó una hoja doblada, el testamento de su madre, un documento que garantizaba sus tierras solo si se mantenía en dominio pacífico y nunca traía la desgracia a la familia Valdivia. Cada cláusula era una cadena que le recordaba a Andrés que el conflicto podía costarle su sustento. Sin embargo, la muerte en vida de aquellas niñas pesaba más que cualquier título. Isabel vio el papel y levantó la mano ensangrentada. «¿Te ata eso a quedarte callado?» Por un instante, el granjero sintió la presencia de su madre mirándolo desde un rincón de la memoria. El deber con la sangre chocaba contra el deber con la humanidad. Se llevó los nudillos a la frente, respiró hondo, y el crujir del fuego lejano pareció darle la respuesta. «Si tuviera que elegir», susurró, «prefiero perder la tierra, a perder el alma». Isabel cerró los ojos y descansó la mejilla sobre el muro frío. Ella también había perdido demasiado para dudar. Cuando los perros aullaron de nuevo, más cercanos, Andrés cargó el rifle que había tomado de la mansión. Solo quedaban 2 balas. Miró las sombras y escuchó la respiración entrecortada de las niñas. Su destino y el de ellas se habían entrelazado como raíces bajo la tierra. «Sea lo que sea que traiga el amanecer», dijo, «lo enfrentaremos juntos». A lo lejos, una brisa empujó cenizas sobre el río y cubrió el cielo con una nube oscura que ocultó la luna. En la penumbra, el coronel y sus hombres cabalgaban, guiados por antorchas y el olor irrefutable de la venganza. Pero, en el molino abandonado, la llama de la esperanza empezaba a prender en forma de silencios compartidos y promesas tácitas. Y así, entre el rumor de las palas oxidadas, terminó aquella larga noche, una noche que quebró cadenas y levantó una revolución hecha de pequeñas decisiones valientes. El alba traería más fuego, más llanto, y la revelación que nadie esperaba. Porque, en el corazón de la llanura, la verdad siempre encuentra la forma de reclamar su sitio, incluso cuando el precio sea la sangre. La penumbra previa al amanecer tiñó el mundo de gris ceniza. Dentro del molino, cada aliento levantaba vapor, y las hebras de paja crujían como huesos viejos. Andrés mantuvo el dedo sobre el gatillo del rifle, aunque el sudor frío resbalaba por la nuca. Los ladridos se acercaban en oleadas, primero como rumor lejano, luego como estampida furiosa que estremecía la tierra. Entre los tablones rotos de la pared se distinguían destellos anaranjados. Eran antorchas agitadas por jinetes ansiosos de sangre. Isabel, arrodillada junto a Amalia, obligaba a la niña a beber sorbos de agua con un trozo de lino empapado. Marisol envolvía la garganta de su hermana con su propio pañuelo, mientras Jimena buscaba con los ojos ralitos algo que pudiese usar de arma.
El miedo se mezclaba con una resolución que ni los maltratos ni el hambre habían quebrado. «Vendrán por aquí primero», susurró Andrés, sin apartar la vista de la rendija. «El coronel conoce cada escondite en 20 leguas a la redonda». «Si me escuchara», dijo Isabel crispando los dedos, «hay algo que no sabe, algo que podría detenerlo». Sus palabras quedaron flotando en la penumbra. Antes de que Andrés preguntara, un aullido cercano rasgó el aire. El granjero deslizó el cerrojo lentamente. Quedaba una bala. La otra la había guardado en la bota. Inspiró hondo y miró a Isabel. «Explícate». La joven tragó saliva. «No soy una cualquiera que tomó su hacienda por asalto. El coronel es mi tío. Mi madre era su hermana mayor». Isabel bajó la voz, mientras las niñas escuchaban con ojos de plato. «Mi abuelo dejó un acta de cesión que me convierte en heredera legal de El Palomar en cuanto cumpla 25 años. Tengo 24. Él no soporta la idea de perder su imperio. Por eso me encerró junto a las niñas, para forzarme a firmar una renuncia. Pero nunca la firmé». Andrés sintió que la misma noche lo atravesaba con un relámpago. «¿Tienes pruebas?». Isabel sacó de un bolsillo interior un estuche de cuero fino. Dentro, un pergamino doblado varias veces y un anillo de oro con la marca de la familia Santa Cruz. Un halcón sobre un rayo. El sello lacrado, quebrado solo en la punta, parecía auténtico. «Mi madre lo escondió en el orfanato antes de morir», prosiguió. «Hace 2 meses me lo entregaron secretamente. Cuando el coronel se enteró, saqueó el lugar, tomó a las niñas como rehenes y me llevó a la hacienda. Ha estado torturándome para que ceda mis derechos. Pero si el pueblo se entera, las cosas cambian». Andrés deslizó el pulgar por el pergamino. Entendía que un documento así valdría oro, pero ¿de qué servía en un territorio donde la ley dormía bajo los escombros del miedo? Al fondo del camino, un cuerno retumbó, la señal de los capataces para cerrar pinzas. No tenían minutos, apenas segundos. El granjero se irguió. «Conozco a alguien que puede ayudarnos», dijo. «El padre Elías guarda los registros bautismales y de herencias en la misión de San Gerardo. Si llegamos antes del mediodía, su palabra podría encender al pueblo». Isabel alzó la vista, pero antes de responder, los perros ya estaban arañando la puerta carcomida. La madera tembló. Las niñas se refugiaron tras sacos. Un hacha impactó la hoja. Una astilla voló describiendo un arco de color ámbar. «Todos al fondo», ordenó Andrés. Mientras Isabel protegía a las niñas, él empujó una rueda de molino contra la puerta. Las bisagras chirriaron. Otra hachazada reventó un hueco. Un ojo sanguinolento apareció al otro lado. «Los tengo», bramó un capataz. «Traigan pólvora». Andrés retrocedió. La rueda apenas aguantaría. El granjero tanteó su cartuchera. Vacía. Recordó la bala en la bota. Su última oportunidad. Los capataces comenzaron a verter pólvora en el hueco. El olor acre se esparció. «¡Fuego!», ordenó una voz. Andrés comprendió. Se giró. Abrió una trampilla que daba a un túnel de mantenimiento y gritó: «¡Por aquí!». Las niñas se deslizaron primero. Isabel ayudó a Amalia. El túnel era angosto y fétido, lleno de telarañas, pero desembocaba en un arroyo seco detrás de la colina. Andrés fue el último. Al cerrar la trampilla, escuchó el chisporroteo de una mecha. Corrió agachado, rebotando contra vigas podridas. Una explosión sorda sacudió el molino y un chorro de humo persiguió sus talones. Pero el grupo ya reptaba fuera, cubierto de polvo. El sol asomaba en el horizonte, bañando los campos de un oro pálido. Andrés cargó a Amalia y encabezó la huida por un cañadón que serpenteaba hasta la vieja ruta de las carretas. Las niñas cojeaban, pero la adrenalina les devolvía energía. Detrás, las antorchas se dispersaban tras la nube de polvo levantada por el derrumbe. Más allá del cañadón, la ruta se bifurcaba. Una de las sendas llevaba directo a la misión de San Gerardo. A esa hora, la campana del Ángelus empezaba a repicar. Andrés agradeció el presagio. Sin embargo, voces distantes anunciaron que la persecución no cesaría. La comitiva alcanzó el atrio a media mañana. Agotados, cruzaron el portón de hierro forjado. El padre Elías, anciano de barba nívea y espalda encorvada,
Se sorprendió al ver aquella procesión de harapos y ojos atemorizados. «¡Santo Dios, Andrés Valdivia! ¿Qué tragedia cargas a cuestas?» No hubo tiempo para ceremonias. Isabel exhibió el pergamino y, con voz quebrada, relató todo. Al mencionar las torturas y el encierro, el cura palideció, sacó un crucifijo y lo apretó contra el pecho. «Hija mía, tu madre era una santa. Sabía que su hermano había torcido el alma, pero nunca imaginé esto». El sacerdote alzó el pergamino a contraluz. «La firma es legítima. El arcángel en el lacre también. Con esto el pueblo se volverá contra Lorenzo». Andrés intervino. «Necesitamos que los reúna. No vamos a tribunales. Vamos a la plaza. El coronel confía en el miedo, pero el miedo se disipa cuando hay testigos». El padre asintió. Hizo repicar la campana mayor con un vigor que hacía años no se veía. Su sonido viajó por toda la misión, atrayendo campesinos, comerciantes y curiosos. En media hora, la explanada se llenó de hombres y mujeres, algunos con el yugo del coronel marcado en la piel, otros, jornaleros endeudados con el palomar. Entre ellos, se coló doña Petra, dueña de la tienda general, y el viejo Hilario, herrero que había perdido un hijo por las represalias de Santa Cruz. Cuando Isabel, con vendas en las muñecas, subió a la escalinata y mostró el pergamino, un murmullo se convirtió en oleada de indignación. Contó su origen, la muerte sospechosa de su madre, el golpe de poder del coronel y la existencia del sótano donde otras niñas y mujeres languidecían. Marisol, la mayor de las pequeñas, se atrevió a alzar la voz. El coronel decía que Dios no escuchaba a los huérfanos, porque éramos pecado. Un silencio tan denso como pólvora saturó la plaza. El padre Elías levantó el documento y lo leyó en voz alta. Su temblor se volvió fuego. Cuando terminó, giró hacia la multitud. «Aquí está la verdad. Si permanecemos callados, seremos cómplices». Las miradas se encendieron. Los hombres afilaron herramientas. Las mujeres se cubrieron los cabellos, dispuestas a caminar. Una mujer gritó: «Quemó nuestra cosecha la primavera pasada». Otra añadió: «Mi hermano se pudre en su pozo de castigo». La ira colectiva encontró un cauce. Andrés, sin embargo, levantó la mano. «No podemos ir a la guerra sin plan. El coronel tiene hombres armados y ya nos persigue. Propongo dividirnos. Algunos iremos a los arrayanes con las niñas. Quien quiera enfrentar al coronel, que lo haga sabiendo el riesgo». «Yo no abandono a mi marido muerto», exclamó doña Petra. «Pelearé». Hilario empuñó su martillo. «Cuenta conmigo». 50 campesinos dieron un paso al frente, luego otros 20. Entre ellos, un puñado de vaqueros de la hacienda vecina se unió. Odiaban pagar tributo a Santa Cruz. La revuelta estaba servida. Isabel se dirigió a Andrés. «Llévate a las niñas a tu rancho. Si vencemos, vendré por ellas. Si perdemos, protégelas». Andrés negó con la cabeza. «No te dejaré sola en esto». Su mirada barrió la turba. «Padre Elías, cuide a las pequeñas y a Amalia. Los Arrayanes no está preparado para defenderse todavía. Yo regreso a El Palomar con Isabel». Las niñas lloraron, agarradas a su camisa. Andrés se agachó. «Promesa de Valdivia, antes de que caiga el sol volveré por ustedes». Se separaron entre lágrimas. El cura llevó a las niñas a la sacristía. Andrés fue hasta el herrero. Tomó un rifle Spencer y un cinturón de cartuchos. Doña Petra repartió frascos de aceite y mechas, improvisadas bombas de fuego. La multitud marchó por la vereda principal. El sonido de botas y zuecos se mezcló con rezos y gruñidos de rabia. El sol, ya alto, recortaba sombras nítidas sobre los bultos de heno. El polvo levantado anunciaba la revuelta a leguas. Pero el coronel Santa Cruz, como un escorpión acorralado, preparaba su aguijón final. El palomar se alzaba ennegrecido, aún humeante. Los establos que habían sobrevivido a la madrugada estaban custodiados por una decena de guardias. En la galería frontal, el coronel cojeaba. Sus botas, chamuscadas, estaban envueltas en trapos húmedos. Sobre la mesa desplegó planos del terreno, marcando rutas de escape. «Capitán Rojas», ladró, «haz salir las ametralladoras Gatling. Que nadie se acerque a menos de 100 metros». «Sí, mi coronel». «Y localiza a la muchacha», gruñó apretando los dientes.
Su firma vale más que todas nuestras balas. Cuando el vigía anunció la columna de rebeldes, Santa Cruz comprendió que el fuego se había convertido en tempestad. Escupió sangre y ordenó formar una línea frente a la verja principal. La revuelta llegó al mediodía. Andrés marchaba en cabeza junto a Isabel y un par de vaqueros armados con carabinas. Hilario portaba una cruz de hierro que luego usaría como ariete. Doña Petra, con pañuelo rojo, transportaba un barril de aceite. Andrés blandió la voz. «Coronel Lorenzo Santa Cruz, venimos a exigir la libertad de tus prisioneros y a reclamar la hacienda que usurpaste». Las ventanas se abrieron como ojos de víbora. Un cañón Gatling asomó, girando con amenaza. «Den un paso más y sus cuerpos abonarán mis campos», tronó el coronel. «Disparad». El tableteo metálico lanzó un enjambre de balas que levantó polvo y astilló postes. La multitud se agachó. Algunos cayeron heridos. Pero Hilario avanzó protegiéndose con una hoja de arado como escudo. Doña Petra rodó el barril encendido hacia la verja. El aceite en llamas se esparció como lengua de dragón, obligando a los artilleros a retroceder. La Gatling enmudeció. Isabel gritó: «¡Cobardes! Traicionan la sangre que juraron honrar». Su voz resonó como trueno. Muchos guardias la conocían. Ella corría por los corredores cuando niña. El más joven de ellos, un tal Romero, bajó el fusil y susurró: «Es la hija de doña Aurora, la verdadera dueña». La duda se propagó. Andrés saltó la zanja y disparó a un farol de queroseno. El cristal estalló, bañando de fuego la fachada. Los hombres detrás de él lo imitaron. El palomar comenzó a arder de nuevo, ahora desde fuera hacia adentro. Entre humo y crujidos, los rebeldes empujaron el portón con vigas improvisadas. La madera, debilitada por el calor, cedió. Santa Cruz rugió órdenes, pero varios guardias arrojaron las armas. El coronel, borroso entre el humo, disparaba a quemarropa. Andrés y él se encontraron frente a frente entre resplandores anaranjados. «¡Maldito campesino!», escupió Lorenzo. «Arruinaste todo». «No fui yo quien anudó cuerdas en muñecas de niñas», contestó Andrés. El coronel apuntó. Andrés rodó y disparó su Spencer. El balazo atravesó el sombrero militar y rozó la sien de Santa Cruz. Sangre oscura le nubló un ojo. Dejando caer el rifle, Lorenzo sacó una daga ceremonial y se lanzó. Andrés bloqueó el golpe con la culata. Ambos rodaron sobre la grava incandescente. Isabel apareció, empuñando un revólver arrebatado a un guardia. Temblaba, pero mantuvo el cañón en línea. «Tío, ya basta». Su voz era hielo quebrado. «Detén esto o terminará aquí mismo». Santa Cruz se incorporó, jadeante. Sus ojos reflejaban la hacienda incendiada. Un imperio que se despedazaba como cristal. Tragó saliva y soltó una risa ronca. «¿Crees que un puñado de granjeros podrá tomar lo que me gané con sangre?», masculló. «Mi apellido ordena respeto». «Tu apellido fue mi cadena», respondió Isabel. «Pero hoy se rompe». Disparó. La bala impactó el hombro del coronel. Él retrocedió, sorprendido de que su sobrina apretara el gatillo. El dolor nubló sus facciones. En ese momento, Hilario arrancó la cruz ariete y la incrustó en el pecho de la puerta principal, haciendo caer el dintel sobre Santa Cruz, atrapándolo contra el suelo ardiente. El coronel gritó, pero ningún hombre acudió. Los que quedaban con armas las arrojaban al fuego, temiendo la furia colectiva. El humo envolvía todo en un resplandor infernal. Andrés apartó la viga para no quemarse y miró al caído. Santa Cruz sollozaba de rabia, con la daga perdida y la camisa pegada a la carne por la sangre y el sudor. «Mátame si tienes valor», escupió. «Pero recuerda, la tierra recompensa a los fuertes». Isabel se acercó, las manos aún firmes. Miró a su tío con una mezcla de miedo y compasión. La tierra recompensa al que la cuida, no al que la pisotea. No disparó. Dio media vuelta. Fue entonces cuando el coronel, consumido por el odio, se impulsó para agarrar el rifle caído de un guardia. Pero la culata tropezó con el hierro de la cruz y el arma se disparó hacia arriba. La bala se perdió en el techo, que crujía envuelto en llamas. Una viga incandescente se desprendió. Con un estrépito seco cayó justo sobre el coronel, sellando su suerte bajo un manto de chispas.
El silencio que siguió fue sepulcral, solo roto por el chisporroteo del fuego y los sollozos lejanos de un caballo herido. Sin el grito autoritario de Santa Cruz, los hombres restantes se rindieron. Algunos huyeron al llano, otros se arrodillaron, entregando sus cuchillos. El palomar ardía irreparable. Isabel cayó de rodillas, los ojos inundados. Andrés la sostuvo. Ella apoyó la frente en su hombro. «No quise», susurró. «Salvamos a las niñas, Isabel. Y a muchas más que vendrán», respondió él. «Tu madre estaría orgullosa». Los rebeldes abrieron los sótanos. Allí encontraron a otras mujeres y niños, encadenados, algunos apenas en pie. El padre Elías llegó en carreta con mantas y medicinas. El pueblo entero se volcó en rescatar vidas de aquel infierno terrenal. Al caer la tarde, el palomar era un esqueleto humeante. Sobre los cimientos se alzaron improvisadas tiendas para los liberados. Isabel, con la frente vendada, caminó entre ellos, prometiendo reconstruir la hacienda como refugio para huérfanos y viudas. Nadie cuestionó su derecho. El anillo del halcón brillaba bajo la luz del crepúsculo. Andrés, exhausto, montó guardia junto a la verja destruida. El padre Elías se le acercó. «Hijo, la cláusula de tu testamento», empezó el cura. «Se quemó junto con las vigas del molino», respondió el granjero, encogiéndose de hombros. «No sé si todavía poseo los arrayanes». El sacerdote sonrió con cansancio. «Posees algo más valioso. Hoy sembraste esperanza. La cosecha durará generaciones». Más tarde, mientras las primeras estrellas moteaban el cielo, Isabel se acercó a Andrés. «Mañana partiré con las niñas a mi nuevo hogar. Quiero que vengas. No necesito un administrador ni un mayordomo. Necesito un hombre que sepa escuchar voces débiles en la noche». Andrés bajó la mirada al polvo. Recordó sus campos silenciosos, el fantasma de su madre, la soledad que había sido su única compañera. Levantó la vista. «Si el sitio está lleno de risas de niñas, no será tan silencioso», murmuró. Ella sonrió, cansada pero genuina. «Las risas son la mejor música para espantar a los fantasmas». Días después, los habitantes de la región se reunieron en la explanada arrasada para presenciar una ceremonia extraña. No era boda ni funeral, sino algo híbrido entre despedida y renacer. Isabel, vestida con el mismo poncho que Andrés le había dado, leyó las cláusulas de su abuelo. Declaró: «El palomar libre de deudas y abierto a todo huérfano sin techo». Nombró a Hilario maestro herrero de la cooperativa, a doña Petra intendente de víveres y a Romero, el guardia que bajó su fusil, capataz principal, con la instrucción de nunca alzar la mano contra un indefenso. Andrés estaba a un lado, con las niñas aferradas a su cintura. Amalia, recuperada, sonreía como si nunca hubiera tenido fiebre. Marisol y Jimena clavaban la mirada en el horizonte, donde se dibujaba la promesa de una vida distinta. Cuando Isabel terminó, entregó el pergamino al padre Elías para custodiarlo en la misión. Luego alzó la voz: «No habrá sheriffs ni jueces aquí. Nuestra justicia será la memoria. Recordar lo que vivimos para que no se repita». La multitud respondió con un silencio reverente. No hacían falta vítores. La dignidad recién conquistada hablaba sola. Esa noche, Andrés y ella caminaron por el campo iluminado por luciérnagas. El granjero señaló la constelación del Carro Mayor. «Mi madre decía que navegar por la tierra es como navegar por el cielo. Basta encontrar un punto fijo». «¿Y cuál es tu punto fijo ahora?», preguntó Isabel. Andrés tardó en responder. Luego señaló el resplandor anaranjado de una hoguera donde las niñas se calentaban las manos. «Ese». Isabel entrelazó sus dedos con los de él. Ninguno necesitó palabras. La llanura, por primera vez en años, susurró promesas en lugar de temores. Con el paso de las estaciones, Los Arrayanes se convirtió en una granja de trigo y esperanza. Andrés y las niñas sembraron semillas de avena junto a los primeros brotes de un viñedo incipiente. Isabel convertía las ruinas de El Palomar en aulas y cobertizos donde los huérfanos aprendían a leer y a forjar. A las noches, los dos montaban al tordillo y vigilaban la llanura. La paz tenía el sonido del viento entre las espigas. No faltaron desafíos. Bandidos atraídos por rumores de tesoros, terratenientes resentidos, sequías tozudas.
Pero la comunidad descubrió que la unión, nacida de una voz que pidió socorro en la noche, era un arma más cortante que la Gatling del coronel. El recuerdo de Lorenzo Santa Cruz quedó enterrado bajo zarzas y silencio. Nadie alzó un monumento. Su nombre languideció, mientras el de Aurora, la madre de Isabel, se convirtió en sinónimo de refugio. El anillo del halcón pasó a adornar una placa en la entrada del orfanato, donde se leía: «Aquí las alas protegen, no hieren». En una tarde de cosecha, Amalia preguntó a Andrés: «¿Por qué la gente mala hace cosas malas?». El granjero se acuclilló, pensativo. «Porque nadie les enseñó a escuchar los ecos de la bruma», respondió. «Los que escuchamos, elegimos». La niña frunció el ceño intentando descifrar. Andrés le revolvió el cabello. «Hoy eres libre. Eso es lo que importa». Y en el horizonte, el sol tejiendo oro sobre los trigales, les recordó que, aun tras la noche más negra, siempre queda un amanecer dispuesto a pintar el mundo de nuevos colores. Así terminó la travesía que comenzó con un ruego susurrado en la oscuridad y la valentía de un granjero solitario. La llanura volvió a dormir, pero ya no sintió miedo. En su pecho latía la certeza de que cada eco en la bruma encontraría tarde o temprano un corazón dispuesto a responder. A continuación tenemos dos historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.